En el final de la mesa de hoy, venimos a nuestro país. Hemos estado en nuestro país a cada rato, ¿no? Hablábamos de Venezuela, pero Uruguay se colaba todo el tiempo. Ahora discutimos algo de nuestro propio escenario político. El Frente Amplio buscará en esta legislatura una reforma de la Constitución. Para eso, hace varios meses inició un proceso de elaboración de propuestas, al tiempo que manejaba la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente que fuera el instrumento que redactara la nueva Carta Magna. Según informaba ayer el diario El Observador, este sábado el Plenario Nacional del Frente Amplio recibió de la Comisión Especial que está trabajando en esta materia el primer documento que incluye 10 puntos temáticos respecto a los cuales se logró consenso en la interna de la coalición. El plenario no discutió el tema, aunque sí dio ingreso formal a ese texto. Entre otras reformas que se pretende realizar, por ejemplo, el Frente Amplio buscará darle más fuerza al Parlamento, por citar un caso, limitando el poder de veto de los presidentes de la República. Además, modificar los alcances del derecho de propiedad, realizar cambios en el Poder Judicial e introducir transformaciones en el sistema electoral. ¿Quién empieza con este tema? Gonzalo estaba muy interesado. Bueno, yo creo que es un tema sumamente interesante, es un tema que da para discutir por distintas puntas. Yo creo que es interesante que el Frente esté llevando la discusión y que apenas termina de discutirlo, sale Michelini a decir que no es momento para discutir una reforma constitucional. Entonces están con algunas disputas internas. Incluso yo creo que para algunos esta reforma que está proponiendo el Frente Amplio es muy tibia y para otros es exagerada. Yo opino en lo particular que es necesario actualizar la Constitución. Es necesario actualizar, es necesario reformar algunos aspectos. Yo creo que el aspecto parlamentario es interesante, pero sacándolo de contexto. Yo creo, y varias veces lo he dicho aquí, en que hay que ir cada vez más a un régimen parlamentarista, menos presidencialista, pero no pensando que capaz en el 2019 podemos llegar a perder las mayorías, como en algunos casos puede pensar mucha gente del Frente Amplio, y que quizá no les toque el Ejecutivo. Entonces me parece que hay que pensarlo porque yo estoy convencido que el régimen parlamentarista es mucho mejor que el presidencialista por distintas razones, distintos acuerdos, que pasan las grandes discusiones de la democracia, de acuerdos políticos, por el Parlamento y hoy en día no están pasando. Después me parece que sería interesante que los organismos de contralor tengan una mayor relevancia, por ejemplo, que el TCA tenga un fortalecimiento claro. Y que en general todos los organismos de Contralor tengan como que presupuesto obligatorio, que no puede ser que lo que está sucediendo hoy en día, que a mi entender es un debilitamiento de la democracia, no tengan presupuesto la Corte Electoral, el TCA, en algún aspecto el Poder Judicial. Entonces me parece que tenemos que caminar a eso. Por último, cuando plantea modificar con un tribunal constitucional, eso también es algo que el Frente Amplio pone a discutir. Me parece que es necesario que la justicia se actualice. Estamos con una justicia del siglo XIX, con uno de los regímenes de justicia más antiguos del mundo. Hay que discutirlo seriamente, pero... ¿Cuál es la idea del Tribunal Constitucional que plantea el Frente Amplio? Bueno, es la que existe en otros países, que a la hora de resolver en el Poder Judicial sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, haya un órgano especializado, que no sea la propia Suprema Corte quien dirima esas cuestiones, sino un tribunal constitucional. La especialización creo que va a caminar. Y lo último, el financiamiento de los partidos políticos es algo que no se viene tocando y que tiene que estar en la Constitución y que fortalecería nuestra democracia. Martín. Sí, yo creo que en primer lugar es saludable que se discuta, y en esto quiero ser muy franco. Me puso muy contento la actitud de algunos sectores del Partido Nacional, que recogieron el guante, o mejor dicho, que también salieron a discutir temas de reforma constitucional. Hay otros sectores de la oposición con una actitud, a mí me parece lamentable, acusando de un montón de cosas a alguien que quiere decir simplemente queremos discutir la reforma, la Constitución, que además es constitucional. Nuestra Constitución establece que se puede reformar y los mecanismos, así que querer reformarla no está por fuera de la Constitución.
Y después creo que hay algunas cuestiones interesantes de plantearlo, sobre todo durante un gobierno del Frente Amplio, y es, por ejemplo, el aumento del control parlamentario. Hay un problema cuando pensamos en nuevas instituciones dentro del Poder Ejecutivo y nuevas realidades. Por ejemplo, el Instituto de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay es un organismo rector. Sin embargo, depende del Ministerio de Desarrollo Social, pero como rector debería poder decirle a los otros ministerios algunas cuestiones. Pero está por debajo incluso del ministro de Desarrollo Social, la ministra en este caso. No es exactamente así. Jurídicamente no es así. No, políticamente es así. De hecho... Bueno, también la UTE, de acuerdo a tu teoría, depende del Ministerio de Industria y el Ministerio no le dice a la UTE lo que tiene que hacer, ni le dijo a ANCAP lo que tenía que hacer. Entonces, vamos a ser precisos en la... claro, Juan, seamos precisos porque la oposición... Las responsabilidades son de quienes tienen las potestades jurídicas. Sí, claro, pero en términos políticos de funcionamiento del sistema, y eso es un dato de la realidad porque lo denuncia la oposición incluso como injerencia a los entes autónomos, por ejemplo, citando el ejemplo que tú mencionabas, pero lo que quiero decir es, necesitamos algunos lugares más o ámbitos más dentro del Poder Ejecutivo donde se puedan crear organismos y eso no quede exento del control parlamentario. Hoy o es un ministerio o va a presidencia y no tiene control parlamentario. Presidencia, de hecho, muchas de sus esferas debieran tener control parlamentario. Ese es otro punto importante y, por supuesto, esto de la reducción del poder del presidente, sobre todo la capacidad de veto, que además fue una demanda histórica de la izquierda siendo oposición mucho antes, digamos, no tiene que ver con una cuestión concreta, aunque confieso que en lo particular los vetos estoy hablando de los gobiernos del Frente Amplio, alguno que otro me ha dolido. Así que en ese sentido también es una discusión pertinente. Juan. Lo más importante que hay que hacer en relación a la Constitución es cumplirla. Acá en el Uruguay se cumple poco y nada. Yo creo que esta tendencia a disparar hacia la reforma, en este caso de la Constitución y en otros casos de otras normas, es una especie de confesión, o por lo menos es el resultado de la incapacidad de hacer gestión, es decir, de cumplir lo que la norma dice y proveer, digamos, a la sociedad lo que la sociedad está esperando. Y es una tendencia histórica también, desde el punto de vista estrictamente político, que antiguamente, muy antiguamente, los reyes y los emperadores pasaban a la posteridad a través de estatuas ecuestres, de monumentos, de arcos del triunfo, de obeliscos, y después hay una tendencia a querer pasar a la posteridad con la reforma de tal o la reforma de cual en las normas, ¿no? Y la verdad que todos los regímenes democráticos y no, sobre todo en el siglo XX, han querido, cuando llegan a cierto punto de madurez, hacer cambios que no son solo institucionales, sino que tienen que ver también con aspectos esenciales de la sociedad. Y en algunos casos ha ido bien y en otros ha ido mal. Yo creo que no es lo que está precisando el Uruguay hoy. Tampoco me niego a analizar aspectos que podrían ser mejorados, pero no que te pasen gato por liebre, no que te digan queremos cambiar estas cosas para cambiar otras. Entonces, ya de pique, si vamos a lo que les pasó al frente ayer, por ejemplo, tenemos que es un plenario que a duras penas pudo mantener su quórum y que no pudo lograr lo que para la interna necesitaba. Entonces, ¿qué podemos esperar como sociedad cuando está el origen de la idea tan fragmentado y tan encontrado? Simplemente una aclaración. No pudo tener un quórum de 4/5 de miembros, no de presentes del plenario, para votar determinados puntos, pero tuvo quórum durante toda la sesión. Yo soy de la idea de que las reformas constitucionales se deben hacer cuando existen grandes consensos en las sociedades para adoptar un rumbo nuevo o para regirse por nuevas reglas. Me parece que estamos lejísimos de que exista un consenso para hacer alguna cosa en el Uruguay. Entonces no es el momento de modificar las reglas. Esto en términos generales. Me parece que en un momento bastante crítico de todo lo institucional, del funcionamiento de sistemas básicos de la sociedad, como es la educación, como es la justicia, que están en un conflicto muy duro. No es el momento para cambiar las reglas de juego, como principio. Y si vamos concretamente a las propuestas, yo creo que tiene algunas cosas altamente inconvenientes. Por ejemplo, por decir alguna, una de las cosas que se menciona, que los cargos parlamentarios pertenezcan al partido y no al parlamento, no al parlamentario. Cuando en realidad
uno de los problemas que tenemos es que el Parlamento no funciona porque funciona en bloques. Es decir, 2 o 3 señores acuerdan cosas fuera del Parlamento y pues todos los parlamentarios votan con mano de yesa. Si eso además lo institucionalizamos, si decimos, bueno, de ahora en adelante si un parlamentario se desalinea, lo echan y el partido se queda con la banca, mejor cerremos el Parlamento y pongamos un sistema solo ejecutivo, porque Totalmente otra cosa de acuerdo. no. O sea, hay cosas que parecen no pensarse bien. Digo, en concreto, lo central me parece no es bueno. Primero hay que hacer que funcione bien lo que hay y después, cuando nos pongamos de acuerdo en emprender un nuevo camino, ahí se pueden modificar las reglas de juego. Digo, el momento ideal para hacer una nueva constitución habría sido, por ejemplo, hoy que lo hablábamos, 1985, es decir, después de la salida de la dictadura, porque ahí había realmente un consenso democrático que hoy está perdido. ¿Hay más preguntas? A ver, Martín planteaba una interesante. No, claro, si hay antecedentes de grandes consensos en el país, porque recordemos que, y Juan me decía, la constituyente de hace 100 años, fue de una discusión enorme, digamos. A pesar de Valle. Y que incluso tuvo, después, en la última instancia se llegó a un consenso, pero digo, me parece que pretender, yo entiendo lo que plantea venir, pero pretender que haya un consenso previo a la discusión, primero, creo que no es posible, y segundo, no es lo que yo deseo. Yo deseo que las discusiones empiecen sin consenso y que terminen con consenso. No, que sean un lugar donde... Vos podés discutir sobre cómo instrumentás las cosas, pero hay ciertos acuerdos básicos que tienen que haber para cambiar las reglas de juego. Las reformas constitucionales acá se han hecho generalmente por acuerdos de partidos y para lograr resultados electorales, para acomodar la cancha electoral para intereses de unos y de otros. Eso parece lamentable. Y creo que en el trasfondo, si vamos al caso, en el trasfondo de esto, el verdadero tema es cómo modificar el sistema de la segunda vuelta, de la segunda vuelta electoral, que me parece que es el problema que tiene el Frente Amplio. Eso me parece que dispara el supuesto cambio electoral. Digo, si nos queremos engañar... Hay un tema municipal bárbaro. también. ¿Eh? Hay un tema departamental. La reforma del sistema electoral fue planteado por todos los candidatos durante la elección el año pasado. Sí, porque todos quieren llevar su ventaja o modificar en algún sentido que lo favorezca. Eso es lo patético. Que las reformas electorales siempre se hacen cuando les conviene también en la justicia, a los espacios políticos. O venir a ser tú. En la Gonzalo justicia, Baroni. el Tribunal Constitucional que tú decís, yo te pregunto, señalame 5 Lo dice el personas, Frente. señalame 5, sí, y vos lo fundamentás. El Frente lo dice y yo no estoy de acuerdo, porque me parece que en el Pero no Uruguay es un en este planteo del momento Frente es muy difícil encontrar las personas que den la garantía de objetividad constitucional. Como ahora tenemos problema con la Corte Suprema, ¿no? Los Señores, 4 que se recusaron. Yo estaba Ahora- cerrando este tema, estaba Sí, saludando. lo que pero pasa ahora es que es un tenemos tema... Ya es un saludé tema- a es un dos, tema ahora infinito. saludo a Martín Couto y a Juan Gavito. Tengo bonos vemos. para la próxima. Sí, te quedó algún margen porque todos Gracias. encontraron la manera de meter pechera y agregar algo más. Gracias, Emiliano. Cerramos la mesa por hoy. Nos reencontramos con ustedes el lunes próximo. ¿Les parece? Pero- Ahora vienen las noticias con la actualización a media mañana a cargo de Romina y después seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva hasta las 11.